Hay conmoción e incertidumbre en Ecuador tras la desaparición de 4 menores que fueron vistos por última vez el pasado 8 de diciembre. Los niños de entre 11 y 15 años salieron a jugar fútbol y no volvieron. Familiares y testigos señalan que se los llevaron en medio de un operativo militar, aunque las autoridades descartan esa versión. Lo cierto es que la Fiscalía ecuatoriana ya indaga qué ocurrió con ellos. Yo no camino, pero yo siento que ya no puedo, de verdad. Yo quiero que mis hijos vengan. Katy es madre de 2 de los 4 niños que desaparecieron en las calles de las Malvinas, en el sur de Guayaquil, en Ecuador. Su agonía comenzó el pasado 8 de diciembre cuando José e Ismael, sus hijos, y 2 amigos de ellos, Saúl y Steven, salieron por la noche a jugar fútbol. Según testigos, hombres uniformados comenzaron una redada en la panadería donde los pequeños fueron vistos por última vez. El padre de uno de ellos asegura que su hijo desaparecido se comunicó con él. Y él me manifestó que los militares los habían golpeado, se los habían llevado aquí en Mall del Sur y los habían dejado botados en Taura desnudos. Otra llamada, esta vez anónima, le informó que la mafia sería la responsable. Desde el gobierno culparon a grupos criminales y, aunque dijeron no están implicados en los hechos, conformaron un tribunal de disciplina para determinar las responsabilidades dentro de las leyes militares. Calificar desde lo político este lamentable hecho como una desaparición forzada es hacerle el juego al crimen organizado y a las mafias. Tenga la plena seguridad de que las Fuerzas Armadas no van a interferir en las investigaciones ni van a encubrir hecho alguno. La Fiscalía de Ecuador trasladó el caso a Quito, donde una unidad especializada del uso ilegítimo de la fuerza investigará el caso. Hacemos contacto a esta hora en Quito, Ecuador, con Jeff Sanguña. Es periodista del medio digital BN Periodismo, además corresponsal internacional, allí también en Quito, Ecuador. Bienvenido, buena tarde, Jeff. Gracias por atendernos. Hola, Carlos Eduardo, ¿cómo están? Muy buenas tardes y un gusto saludarles. Es un gusto que puedas, por supuesto, compartir con nosotros esta tarde aquí en NTN 24. Jeff, ¿qué se sabe de este caso? ¿Realmente las pruebas, lo que se conoce, se parece a lo que denuncia la familia, que es que militares armados se llevaron a estos niños de esta zona tengo entendido que es una zona con necesidades en Guayaquil? A ver, yo creo que el reportaje que emitieron los colegas de Coavisa ha sido muy claro y deja muy en evidencia pues a las personas que estarían detrás de esto. El día de ayer mostraban una rendición, más bien una versión que daba el padre de los niños que habían logrado los chicos de Coavisa y donde daba varios detalles de qué había sucedido, ¿no? De decir que recibieron una llamada y que él pudo hablar con uno de sus hijos que fueron detenidos y que el hijo le decía pues: papá, estuvimos en el Mall del Sur, cerca del Mall del Sur, y pues unos militares nos subieron una camioneta y nos llevaron. Yo creo que ese testimonio ha sido bastante demoledor y claro en el sentido de ver pues por dónde se van a realizar las investigaciones, por dónde podrían estar las personas implicadas. Ellos hablan y acusan directamente que serían pues supuestos militares que pertenecen a las Fuerzas Armadas del Ecuador, a la FAE. Y sin duda, pues esto también te delimita mucho, pues, por dónde deberían empezar a realizarse las investigaciones. Son 4 niños, pero no son los únicos. Es decir, hay muchas más personas que están, que han hecho, digamos, no se ha visibilizado tantos los casos, pero tienes el caso, por ejemplo, de Dave Robin Loor, de Juan Daniel Santillán, de Carlos Javier Vega, es decir, otras personas cuyos familiares demandan y exigen que aparezcan porque también han sido, digamos, no se sabe nada de ellos después de operativos que fueron detenidos los chicos. Entonces, llama mucho la atención también la respuesta que ha dado el Estado tal cual, en este caso el gobierno, en la rueda de prensa que escuchábamos hace poco también antes de entrar en la entrevista, de tratar de posicionar este mensaje de que quienes cuestionamos y exigimos al Estado que den respuestas por este caso, quieran politizar el tema, y no es así. El gobierno nacional tiene la obligación y tiene que dar las garantías para que los chicos regresen a sus casas y para que den todas las facilidades para que las personas que están involucradas en esto pues rindan justicia. Jeff, esa zona de Guayaquil es una zona reconocida de tener incidencia del crimen organizado como tal. A ver, en sí Guayaquil está teniendo pues una percepción bastante complicada y sobre todo, digamos, una intromisión por parte de grupos de delincuencia organizada.
hablarte ya del Mall del Sur tal cual sí es hablarte de que hay presencia pues de distintas bandas que estarían organizadas, ¿no? O más bien de distintas bandas organizadas, pero eso también te deja mucho la suspicacia de por dónde va el caso. O sea, si hacemos un recuento de los hechos, los chicos, o más bien el chico que logra tener esta llamada con su padre, él dice, bueno, serían militares de las Fuerzas Armadas y que después esta persona que es el enlace donde logran tener esta llamada, pues habla que para qué avisaron a la policía porque la mafia está detrás de él ahora. Entonces, sí te deja mucho que pensar, pues, cómo se están configurando de esto, si es que eran, digamos, integrantes de grupos de delincuencia organizada disfrazados de militares o hay un contubernio entre, digamos, las fuerzas militares y ciertos elementos de las fuerzas militares, ciertos elementos mal habidos de las fuerzas militares que tendrían algún tipo de relación. Entonces, todo esto también te deja que las investigaciones deberían determinarte algo y que de igual forma, como dijo ayer el titular del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, pues que presten todas las facilidades y que presten todas las atenciones necesarias para que puedan dar respuestas. Y algo curioso de igual forma, dentro del proceso de investigación donde 2 militares tenían que rendir versión, ya viste tú pues que de uno no se supo nada y otro de los militares en cambio se acogió al silencio por medio del abogado. Entonces ya tienes estos elementos también que te hacen dudar pues de qué realmente pasó, quiénes están detrás y pues el rol de estos malos elementos que estarían dentro de las Fuerzas Armadas. Ahora, Jeff, hay otra versión, otra arista en todo esto y te la quiero preguntar porque estás en terreno. ¿Es una práctica frecuente en Ecuador, en esa zona de Ecuador, Guayaquil, el reclutamiento de menores de edad por parte de bandas criminales? Bien, estamos conversando con Jeff Sanguña, ese periodista del medio digital BN Periodismo, además es corresponsal internacional, está radicado en Quito, la capital de Ecuador. Estamos hablando de un caso de Guayaquil, pero sabemos el conocimiento y los enlaces que tiene Jeff como periodista en el desempeño de sus funciones allí en todo Ecuador. Jeff, ¿me escuchas bien? Y estamos hablando de este caso, la desaparición de 4 niños, 4 menores de edad, son adolescentes, salieron a jugar fútbol, están desaparecidos y todo se ha ido enrareciendo con el pasar de las horas. Te preguntaba, Jeff, que si es una práctica frecuente en Ecuador, sobre todo en esa zona de Guayaquil, el reclutamiento de menores de edad por parte de bandas criminales, del crimen organizado como tal. Sí, lamentablemente sí, no solamente en Guayaquil, también en Durán. Salía hace poco, un mes más o menos, de este reportaje de The Economist, la revista pues británica, que daba un recuento de cómo se van configurando los ejes también por allá. Y uno de los hechos que ellos mencionaban era el reclutamiento de menores de edad dentro de los grupos de delincuencia organizada, ya ves tú, pagándoles algún tipo de dinero, algún tipo de ingreso. Por ejemplo, mencionaba 2 casos específicos. Uno de ellos en el que les pagaban a los niños para que rompan las cámaras de videovigilancia de los lugares en donde ellos están y a cambio les daban un dinero. Y otros de igual forma en la que lamentablemente, según reportaba The Economist, que incluso llegaban a cortar la lengua de los niños para que no sean informantes de la Policía Nacional. Entonces, sí tienes este reclutamiento, pues, digamos, de una manera implícita que se está realizando en este tipo de territorios, porque otro de los testimonios que recogían es, digamos, esta recompensa que les daban. Y ellos, al venir de sectores pobres, de venir de estratos sociales bajos, lamentablemente, pues deciden unirse a esto. ¿Por qué? Porque al menos estas personas que los reclutan les garantizan una comida diaria. Y eso para ellos es muchísimo, tomando en cuenta el contexto de la pobreza. Entonces, como te digo, lamentablemente sí está ocurriendo esto, lo han reportado ya varios medios y esto sin duda deja en evidencia pues cómo se están llevando a cabo las acciones por parte del Estado tal cual, más allá del gobierno que esté hoy por hoy, porque este problema se ha venido arrastrando y nuevamente el problema al que estamos cuestionando hoy por hoy es de exigir respuestas al gobierno nacional y un gobierno nacional que se ha mostrado indolente precisamente por tratar de minimizar este tipo de casos en el momento de decir que quieren politizar todo. Esto a puertas de las elecciones que serán acá en Ecuador, donde el señor Daniel Noboa busca la reelección este 2025.
Y uno se pasea por todo este caso y escucha la declaración, por ejemplo, de Jaime Vela, que es el jefe del Comando de las Fuerzas Armadas del Ecuador, y dice: tengan la plena seguridad de que las Fuerzas Armadas no van a interferir en las investigaciones ni va a encubrir hecho alguno, porque puede pasar también, Jeff, no sé si ha pasado anteriormente, bueno, creo que tengo reportes en ocasiones anteriores, la mafia, el crimen organizado utiliza elementos armados con uniformes de los cuerpos de seguridad del Estado para hacer operaciones. Eso también ha pasado en Ecuador. Pudo haber pasado en este caso también. Yo no me lanzaría a decirte si pudo pasar en este caso específicamente, pero sí hay ciertos ejemplos donde se han venido realizando actos así. Por ejemplo, en el que hayan entrado a robar a X lugar o en el que hayan, qué sé yo, hecho algún acto a alguna persona en la calle, disfrazados pues de los uniformes de la Policía Nacional. Hace poco salió un caso en este sentido, en el que demostraban cómo es fácil que cualquier persona pueda comprar, por ejemplo, un uniforme de la Policía Nacional. Lo reportaba uno de los canales nacionales de acá de Ecuador, en el que no existe ningún permiso en el que te digan: miren, si usted tiene este documento puede comprar, o si no, no. No, es de libre venta. Entonces, eso también te dificulta en el momento de que puedan existir este tipo de casos. ¿Por qué aquí yo creo que sí es diferente? Precisamente porque tienes dos elementos de las Fuerzas Armadas que fueron a tener que rendir versión, que uno de ellos se acogió al silencio, que el otro no dio la cara, y que en ese sentido ya te deja pensar también de por dónde está este tema. Y habrá que ver si es que desde ese punto de vista también, dentro de las Fuerzas Armadas, donde sin duda hay elementos que sí hacen su trabajo bien, hay buenos elementos dentro de las Fuerzas Armadas, a ver si es que esto no llega a nublar el caso y que el señor Vela pues pueda cumplir la palabra que ha ofrecido también a los familiares, y que esto no se convierta lamentablemente en un acto similar, que esto pues tuvo que ver en su momento con la Policía Nacional, del famoso y triste caso de los hermanos Restrepo allá en el siglo pasado acá en el Ecuador, donde también se dio una desaparición forzosa, donde estuvieron involucrados, como te digo, en ese entonces la institución de la Policía Nacional per se por ciertos malos elementos, y hoy por hoy pues el caso aterriza hacia las fuerzas militares. En pantalla, Jeff Sanguña, periodista del medio digital BN Periodismo, además corresponsal internacional en Quito, Ecuador. Jeff, como siempre, un gusto, te agradezco mucho por haber compartido estos minutos con nosotros. Será hasta la próxima.